días y los bendiga en este domingo 7 de febrero, día del Señor y para la gloria de Dios. Sean todos bienvenidos a este servicio y esperamos que disfruten de cada una de las cosas que hacemos para nuestro Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos por tu gran amor que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener el tiempo y tener los recursos para poder compartir tu palabra, Señor, a través de los medios. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, especialmente a los que estén enfermos. Te pedimos, Padre, también que bendigas este culto y que bendigas el predicador de esta mañana. Quédate con nosotros y que todo lo que hagamos sea de tu agrado, porque es para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a cantar el siguiente himno. Canten con gozo a nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, por este canto que podemos entonar para gloria de nuestro Dios. Y ahora, hermanos, les invito a que vayamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. Le voy a dar unos segundos para que encuentre la lectura. Filipenses 2, 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios bendiga su palabra, hermanos. Les invito ahora a entonar un canto más, un himno hermoso para la gloria de Dios. Cantemos con gozo, hermanos. Con gratitud a ti venimos, Señor, con gran amor te damos gloria, gloria. Recibe hoy toda la honra y honor. Digno eres tú de toda alabanza y adoración. A través de los años has sido nuestro guía y luz. Tus promesas siempre has cumplido, porque en todo has sido fiel. Así pues todos a una voz proclamaremos que Jesús es nuestro Rey. Con gratitud a ti venimos, Señor. Con gran amor te damos gloria, gloria. Recibe hoy toda la honra y honor. Digno eres tú de toda alabanza y adoración. Prometemos seguirte sirviendo, aún más fieles que ayer. A los hijos de ti hablaremos, nuestro ejemplo puedan ver. Así pues todos a una voz proclamaremos que Jesús es nuestro Rey. Con gratitud a ti venimos, Señor. Con gran amor te damos gloria, gloria. Recibe hoy toda la honra y honor. Digno eres tú de toda alabanza y adoración. Gracias a Dios por este hermoso himno, hermanos. Qué bueno es cantarle al Señor. Ya oramos, ya leímos la palabra de Dios, ya cantamos. Ahora, hermanos, les invito para que disponga su corazón y disponga su mente para que Dios le hable, para que Dios nos hable
vayamos a escuchar la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor, el hermano Cristóbal Jiménez. Dios les bendiga. Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por su bondad, porque nos permite llegar a sus hogares a través de este medio para compartir el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón y nuestra mente, compartir con ustedes. Agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes, de sus familias, al irnos enterando de la situación de cada uno en lo personal, y agradecemos al Señor también por su bondad al permitir que quienes han pasado por circunstancias complicadas están fortalecidos en el Señor, y otros se han recuperado ya en su salud o van recuperándose en su salud. Entonces esto es un motivo de gratitud al Señor. Le pedimos a Él que nos ayude para poder siempre estar convencidos de que la única manera de poder salir adelante en cualquier circunstancia es tomado de su mano, como Él dice en su palabra. Así que agradezco al Señor por cada uno de ustedes que este día se han de conectar para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y le pedimos al Señor que nos ayude para poder comprender su palabra, y esperamos que Él nos dé siempre la capacidad para entender lo que Él espera de nosotros. Así que mandamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos de otras congregaciones que cada domingo se conectan con nosotros para escuchar el mensaje de la palabra de Dios también. Vamos a tener una palabra de oración para agradecerle al Señor por este momento y por sus vidas. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora de la mañana. Hemos avanzado en este tiempo, Señor, hasta este día, por tu gracia y por tu misericordia. Hemos visto tu bondad, aunque en circunstancias adversas hemos podido ver, Señor, cómo tú tienes cuidado de tus hijos. Te ruego, Padre, que tú bendigas a nuestra congregación, que bendigas a las congregaciones que hoy en día se reúnen, que predican tu palabra, que bendigas, Padre, a aquellos que están en el sector salud atendiendo a los enfermos por esta pandemia, que bendigas a las autoridades civiles también para que tengan la sabiduría de lo alto para discernir las cosas que deben hacer. Estamos tan preocupados quizás en un sentido humano de ver cómo esto no termina, pero a la vez creemos, Padre, que tú eres el dueño de todo y que en tus manos estamos seguros de que lo que venga a nuestra vida, si es así tu voluntad, será siempre para el bien nuestro. Nos ponemos en tus manos entonces, agradeciéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia habla de una iglesia muy extraordinaria, pudiera yo decir. Y me refiero a la iglesia en la ciudad de Filipos, conocida en nuestras Biblias como la epístola a los filipenses. El apóstol Pablo, quien fue el hombre que Dios usó para llevar el evangelio a este lugar, veía cómo esta iglesia tenía muchas virtudes que hacían que el apóstol estuviera contento de ver su desenvolvimiento, de ver su vida y su desenvolvimiento en el área espiritual. Pero aunque él tenía gozo por ellos, cuando uno lee el capítulo 2, la primera expresión en el versículo 2, Pablo dice, estoy en Filipenses capítulo 2, completad mi gozo. Como que hacía falta algo para que el apóstol Pablo pudiera decir, estoy
más que satisfecho de cómo ustedes se conducen en la vida cristiana, de cómo ustedes viven la vida cristiana. Completad mi gozo, decía el apóstol Pablo. El anhelo principal para él no era su liberación de la cárcel porque él estaba preso. No era que lo trataran bien los guardias o el mismo gobierno. No era que él tuviera todo lo suficiente allí para no padecer. Su anhelo primordial del apóstol Pablo era el progreso espiritual de los hermanos, de los cristianos en la ciudad de Filipos, o en la iglesia que estaba en ese lugar, porque parecía que ese progreso espiritual, de una u otra manera, tal vez en algunos sectores de la iglesia, parecía no ser tan evidente. Cuando uno lee el capítulo 2, si ustedes lo buscan y van allí, el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y él agrega en el versículo 2, completad mi gozo. Y ese sí que aparece allí 5 veces. Si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto, si alguna misericordia, no es que Pablo tuviera duda o que implicara duda de que no lo había, pues en Cristo hay consuelo. En Cristo hay consuelo, hay refugio. En Cristo hay comunión. En Cristo hay compasión. Y Pablo no dudaba que eso existiera en la vida de los creyentes, que ellos pudieran experimentar de parte del Señor todo esto. Pero Pablo dice, hay algo todavía que no hace completar mi gozo. Tal vez preguntaríamos, ¿qué es, Pablo, lo que te hace sentir eso? Y Pablo dice en los versículos siguientes, porque él quería ver favorecida su petición, versículo 3 y 4, o la siguiente parte del 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que Pablo decía. Si algo va a completar mi gozo, es que ustedes puedan sentir lo mismo, es que ustedes puedan tener el mismo amor, es que no hagan nada por contienda ni por vanagloria, que no busquen su propio beneficio, sino el beneficio de los demás, y que no se crean más superiores que los otros. Y aquí entonces nos preguntaríamos, ¿cómo podríamos sentir lo mismo? O ser de una misma alma, como implica la palabra unánimes. ¿O qué tendríamos que hacer para lograr esto? Tal vez era la pregunta de los filipenses. Y es la pregunta que podemos hacernos nosotros. Es aquí donde yo quiero compartir con ustedes en esta mañana lo que Pablo le enseñó a la iglesia en Filipos. Y le he titulado a este mensaje el paradigma para la vida cristiana. Tal vez es una palabra un poco extraña para nosotros, en una gran mayoría. Pero hablo del ejemplo, hablo del modelo para la vida cristiana. Y quiero centrarme particularmente en los versículos 5 al 8.
que los vamos a ir disertando, lectura que ya se hizo en el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11. Cuando uno lee estos versículos, cuando Pablo exhorta a los filipenses a ser de un mismo sentir, no los lleva a la idea de que ellos piensen: mírenme a mí, miren al apóstol Pablo, miren a aquel que les predicó el evangelio, que sufrió tantas cosas para llegar a ustedes. No, Pablo va a la persona que es el ejemplo supremo. Dice los versículos 5 al 8: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo insta a los filipenses a imitar, a llevar una vida de humildad como la que hay en la vida del Señor Jesucristo. Los invita entonces a vivir con humildad, o a llevar una vida de humildad siguiendo el ejemplo del Señor. De tal manera que un planteamiento que podemos hacernos para esta mañana es el siguiente: la vida cristiana tiene una regla distintiva. Esa regla es la vida misma del Señor Jesucristo. Si a alguien tenemos que mirar, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, 1 y 2, es al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús. ¿Qué verdades podemos entresacar que nos ayude a meditar en esta verdad, o en esta regla, como le he llamado en este momento? Creo que a través de este texto, del 5 al 8, aunque hay muchas cosas que pudiéramos escarbar, quiero resumirlo en dos verdades que podemos rescatar de este texto. Y tal vez son palabras que voy a usar, o términos que tal vez usted pueda decir son muy trillados, pero no encuentro otra cosa que pueda deducir de lo que la palabra de Dios dice que no sea eso. La primera verdad, entonces, más allá de todo el enfoque teológico que tiene este pasaje, es el hecho de puntualizar que la vida cristiana es una vida de humillación. Ahora, nosotros en nuestro lenguaje, en español, entendemos la palabra humillación como el hecho de que nos ofenden. Me humilló, podemos decir. Pero la palabra aquí no es como una degradación o una deshonra a la persona, sino más bien es el enfoque a una entrega consciente a los deseos de Dios. Y tal vez nos preguntaríamos con buena razón: ¿en qué sentido la vida cristiana es una vida de humillación? Podríamos responder en la forma de pensar. Noten cómo Pablo comienza el versículo 5. Él ha exhortado a los creyentes filipenses a sentir lo mismo. Los ha motivado y exhortado a tener el mismo amor, a estar unánimes, a estar sintiendo una misma cosa, a no hacer nada por vanagloria, ni nada por algo que pudiera estimularles a ellos mismos, sino a los demás. Y entonces él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, la guerra más fuerte que pudiéramos llamar la guerra más fuerte espiritualmente hablando en la vida de los creyentes no es la que viene de fuera. Tal vez podamos decir que son las acechanzas del diablo.
y no estaríamos mal. Pero la guerra espiritual más fuerte que libra cada creyente está en su mente, en su pensamiento. Por eso Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. De ahí entonces que esta vida de humillación es en la forma de pensar. La palabra sentir, que aparece varias veces en el texto, desde el versículo 2, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa, y en el versículo 5, este sentir, tal vez nosotros pudiéramos entenderlo como las emociones, los sentimientos, pero la palabra froneo, la palabra griega froneo, habla de pensamiento, del pensar, de una misma mentalidad, una misma consideración, una misma estimación, aunque implica afecto, desde luego. Pero todo el problema, entonces Pablo dice, tiene que estar en que ustedes tengan la misma mentalidad, el mismo sentir, el mismo pensamiento. Si notamos los versículos anteriores, es decir, del 1 al 4, Pablo los ha exhortado precisamente a actuar de esa manera, de una forma continua, teniendo como ejemplo la vida misma del Señor Jesucristo. Y este sentir o este modo de pensar no debía ser por un momento, por un ratito, sino debería ser algo continuo, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de una vida de humillación, según nuestro texto, la palabra sentir no tiene nada que ver con los sentimientos, aunque los implica, sino a la manera de pensar. Tenía que haber unanimidad en el pensamiento, y Pablo nos lleva a cómo pensaba el Señor. Quizá un buen ejemplo para nosotros, hablando de un texto bíblico, es el que Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21 al 23, que dice, yo lo leo: pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, y anota esta expresión, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Pedro dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué gran ejemplo entonces está poniendo Pablo, volviendo a Filipenses, a los hermanos en Filipos y a nosotros mismos también, porque esta porción es para nuestra vida. No podemos de ninguna manera nosotros ignorar lo que la palabra de Dios nos exhorta a hacer. Y tal vez pudiéramos pensar, pero la regla es muy alta. Es verdad, es muy alta. Pero tanto Pablo como Pedro dicen, Cristo es nuestro máximo ejemplo a seguir. Nuestra carne tal vez se oponga, pero nuestra regla, nuestra medida, nuestro ejemplo siempre va a ser la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando vemos algún concepto que queremos discutir algo, siempre pensamos en lo que creemos, en lo que yo pienso o en lo que dicen otros, pero rara vez vamos a lo que la palabra de Dios dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, el mismo pensamiento. Me lleva al capítulo 4 de esta carta o de esta epístola. Allí Pablo, en el capítulo 4, exhorta a dos mujeres. Él comienza diciendo en el versículo 1, así que, en base a lo que ha dicho anteriormente, desde luego, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y luego agrega en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
froneo, del mismo pensamiento, de la misma mentalidad en el Señor. No dice Pablo, porque estas hermanas estaban tal vez disgustadas. No dice por qué tal vez no se llevaban o estaban en desacuerdo. Quizás era algo muy trivial, quizás era algo muy sencillo, que Pablo dice: no tiene sentido desgastarme aquí, simplemente exhortarlas a que sean de un mismo sentir. No sabemos si a lo mejor Evodia o Sintique decía: no, que la femenil sea el lunes a las 4 de la tarde. Y Sintique decía: no, mejor que sea el sábado a las 6. O tal vez ellas decían: no, el uniforme que vamos a usar debe ser color rosa. Y la otra decía: no, tiene que ser de otro color. No sabemos qué estaba pasando, pero Pablo les llama a ser de un mismo sentir. Y la palabra también es froneo, que habla del pensamiento que debían tener ellas. Estas dos hermanitas no se ponían de acuerdo, pero Pablo tiene que exhortarlas. Y noten allí lo que dice el 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo. No identifica quién, pero le dice: oye, te pido un favor, encárgate de ellas. Pablo, pero ¿por qué me dices a mí? Encárgate de ellas, ayúdalas. Un escritor dice que las cartas debían leerse públicamente. Así que cuando los filipenses abrían la carta de Pablo, y ahí están las dos hermanas, Evodia y Sintique, escuchando lo que Pablo les exhortaba, y encargándole a su compañero fiel que se encargara de ayudarlas. ¡Qué responsabilidad para este hombre! ¿No lo hacía Pablo para avergonzarlas? No, Pablo las exhortaba para ayudarlas. Es posible que esto veía Pablo en los filipenses, en el grueso de la congregación. Faltaba que fuesen de un mismo pensamiento en cuanto a la unidad. Faltaba que fueran de un solo pensamiento en cuanto a la humildad, incluso a su gozo de sufrir por Cristo. ¿Cómo podríamos, pisando en los terrenos nuestros, cómo podríamos enfrentar la adversidad si estuviéramos desunidos? ¿Cómo podríamos enfrentar la adversidad si hubiese desamor o faltara el amor? O si fuéramos individualistas o incluso egoístas. ¿Cómo podríamos? Pero si hay unidad, si hay humildad, si hay amor, la adversidad se puede enfrentar de otra manera. Se puede enfrentar con una estabilidad emocional. Noten lo que Pablo enseña, hermanos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pablo estaba preso. La frialdad de su celda y la soledad de la prisión, aunque tal vez humanamente lo pusieron melancólico, angustiado o estresado, no lo sabemos. Él se refugió en quien debía refugiarse, en Cristo. Por eso él escribe anteriormente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y además tuvo tiempo para ayudar a otros. Pero no solamente esta vida de humillación tiene que ver con el pensamiento, también tiene que ver con la forma de sentir. Nuestras emociones, nuestros sentimientos son una batalla que libramos todos los días. Dice el versículo 6, hablando del ejemplo del Señor: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La Biblia nos enseña que la expresión más grande de amor que jamás el hombre ha podido experimentar se demostró en el hecho de que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a este mundo a salvar a los pecadores.
siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no estimó ser igual a Dios, dice aquí, como cosa a que aferrarse. No tuvo la menor idea el Señor de decir, como soy Dios, entonces ustedes háganle como puedan. Si esto lo pusiéramos en el terreno humano, el hombre había ofendido a Dios y ha ofendido a Dios, pero el Señor no se aferró a esa posición, sino que Él vino a perdonar a los hombres, a todo aquel que le ha solicitado su perdón. Él vino a mostrarle su amor al hombre sin esperar ser amado. Vino a mostrarle su compasión al hombre. Y esta compasión no tiene límites para el hombre pecador. Las palabras no estimó o aferrarse nos indican que Él no fue egoísta, sino que Él nos mostró humildad. Qué gran enseñanza podemos derivar de la vida del Señor, pero qué complicado resulta para muchos de nosotros actuar como Él actuó, pensar como Él pensó, sentir como Él sintió. No obstante, este mandato sigue estando vigente para nosotros hoy en día, como lo fue para los filipenses, y será para la posteridad nuestra, porque es palabra de Dios. No solamente la vida de humillación tiene que ver con el hecho de la forma de pensar y de la forma de sentir, sino de la forma de actuar. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así como lo vemos nacer en un humilde pesebre, y como lo vemos transitar a lo largo de su ministerio en esta tierra, donde la Biblia dice que no tuvo lugar donde recostar su cabeza, vemos al Señor no reclamar respeto a una posición, o reclamar una posición, perdón. Solo Él reclamó, estando en este mundo, hacia la voluntad de Dios. Es decir, Él reclamó que el hombre hiciera la voluntad de Dios. Su único llamado en este mundo fue: si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 10, registra en el versículo 7: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Vengo a hacer tu voluntad. Por eso leemos en Filipenses 2:6, cuando Pablo dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Toda la gloria que Él tiene no le impidió venir a este mundo. Toda la gloria que Él tiene no fue un impedimento para bajar a este mundo, venir y humanarse y estar en condición de hombre. Lo que los hombres vieron fue un hombre como los demás, con un cuerpo, con un rostro, pero nunca dejó de ser Dios. Pero Él vino a mostrarnos cómo es que se puede llevar una vida de humildad, y particularmente hacia los demás, porque es el enfoque que Pablo está poniendo en este pasaje. El Señor siempre
procuró que sus pensamientos, que sus emociones, él estaba en el huerto de Getsemaní y dice la Biblia que sudaba, su sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo, pero él dijo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú quieres. Y su voluntad y su actuar fueron siempre para agradar al Padre. El libro de los Jueces, en el capítulo 6, narra la historia de la conquista de Jericó. Dios había investido de liderazgo a Josué y le había dicho que así como había estado con Moisés, estaría con él. Debía llevar al pueblo a la conquista de la tierra. Han cruzado el Jordán y ya están pisando la tierra prometida. Y están allí, dice la palabra de Dios, o estando allí, Dios le dijo a Josué que debía circuncidar al pueblo, a la nueva generación que había nacido en el desierto. Y no solamente eso, allí debían celebrar la Pascua y la celebraron. Y saben algo muy importante, que cuando ellos pisaron la tierra prometida, el maná cesó. Aquel maná que descendía del cielo cesó. Ya no había más maná. Y allí Josué tuvo un encuentro con el príncipe de Jehová, que le dijo estas palabras: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Habían llegado entonces ya a la tierra prometida, habían pisado la tierra prometida, pero se encontraban ahora a lo largo de su camino con un obstáculo más: la ciudad de Jericó, las murallas de Jericó. ¿Cómo hacer para pasar por allí? Y entonces Dios le da instrucción a Josué que debían dar vueltas 6 días, que 7 sacerdotes debían llevar o tocar bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y que al 7º día debían dar 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes debían tocar las trompetas, y el pueblo debía gritar a gran voz, y el muro de la ciudad iba a caerse. Pero les había dado una instrucción Josué, de que no tocaran nada, ni se apropiaran de nada de lo que había en la ciudad. El pueblo se formó. Los sacerdotes con sus trompetas comenzaron a dar vueltas, y el 7º día comenzaron a sonar las trompetas, y el pueblo comenzó a gritar, y los muros se cayeron. Todo parecía estar tranquilo. Dios había dado la victoria. ¡Qué gran bendición! Pero la Biblia dice que tenían que conquistar otro pequeño pueblo, la ciudad de Ai o Ahí. Y no pudieron. Josué se preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y se dieron cuenta que había un problema. Acán, uno de los soldados del pueblo de Israel, un miembro del pueblo de Israel, había tomado de lo que se le dijo que no tomara porque era dedicado a Dios. Y dijo él que había tomado, que había visto entre los despojos un manto babilónico, y agrega: muy bueno. Esto me puede servir para la casa. Seguro voy a andar descalzo y lo voy a poner allí. Todos me van a admirar por este manto babilónico. Y luego dice la Biblia que tomó 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos.
lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Esto lo está declarando Acán cuando Josué se da cuenta y lo manda a llamar. Su mujer estaba de acuerdo, sus hijos estaban de acuerdo, porque la Biblia dice que los trajeron a todos. Pero ¿saben qué trajo como consecuencia? Que la desgracia viniera a toda la comunidad, a todo el pueblo. Provocó que una comunidad entera sufriera por su egoísmo, por su manera de pensar, por su manera de sentir y por su manera de actuar. Hermanos, cuando hay una verdadera actitud de humildad o de humillación en la vida cristiana, se destacan dos cualidades. Por un lado, la humildad de pensamiento. Por eso Pablo llama a los cristianos: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y por el otro, se destaca la disposición de servicio a los demás. El ejemplo del Señor dice: tomando forma de siervo. Esta es la exhortación que tenemos para la vida cristiana, porque cuando hay un mismo pensamiento, hay una visión colectiva. Cuando hay un mismo pensamiento, hay un esfuerzo dirigido. Cuando hay un mismo pensamiento, hay un servicio decidido. Por eso Pablo escribe en los versículos 3 y 4: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La primera verdad entonces que encontramos es que la vida cristiana es una vida de humillación, que debe afectar nuestra manera de pensar, para pensar cómo piensa Cristo, que debe afectar nuestra manera de sentir, cómo sintió Cristo en relación a la necesidad del hombre, que tiene que ver con nuestra forma de actuar, siendo obediente a la voluntad del Padre. Pero la vida cristiana, hermanos, en segundo lugar, es una vida de adoración. Hoy vivimos una realidad distinta de vida cristiana. Algunos la llaman la iglesia en casa, porque los creyentes hoy en día tenemos que reunirnos desde casa para escuchar el sermón, para estar en un estudio, para orar, etc. Los más nice les llaman iglesia online. Y motivan a la gente a congregarse, y motivan a la gente a unirse, y motivan a la gente a seguirlos por Facebook, por YouTube y lo que sea. Otros le llaman iglesia virtual. Hoy, en lugar de predicar sobre no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, los pastores tenemos que decirle a la congregación: no dejen de conectarse, hermanos. Denle un like para saber que ahí están. O prendan sus cámaras para ver lo que están haciendo. Una nueva realidad nos ha alcanzado. Y aunque pareciera que si nos conectamos y si les damos un like pareciera decirnos algo, a la misma vez puede indicarnos nada. Pero aún así, con esta nueva modalidad, es muy significativo que un gran número de creyentes, me atrevo a decir, decide no adorar al Señor de la manera en que se debe adorar. Recordemos que la vida cristiana es una vida de adoración, enfocada en el desprendimiento de nuestros derechos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: y estando en condición de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo. Esa primera parte. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo.
se humilló, dice la palabra de Dios. El verbo humillar significa hacer bajar, denota una actitud que no busca ser honrada ni recompensada. De tal manera que vemos en la vida del Señor que siendo Dios, no reclamó sus derechos de adoración, no dijo vengan y adórenme, no, solamente Él dijo síganme. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Síganme, oigan, y aparte de eso, por mi culpa les van a vituperar, por mi culpa les van a perseguir, por mi culpa les van a matar. Pero todo el que quiera seguirme, sígame, venga conmigo. Él no reclamó ser honrado, Él no reclamó ser alabado, sino voluntariamente puso todos sus derechos a un lado para mostrarle al hombre su incalculable amor. Qué bendición, hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña y el gran ejemplo que tenemos, porque nadie está dispuesto a poner sus beneficios o aquello que le beneficia a un lado por beneficiar a otro. Hace algunos años leí una nota periodística que decía, o presentaba más bien el caso de una madre afligida, dolida. Su hijo, su único hijo, había sido asesinado por dos jóvenes adolescentes. La noticia corrió como pólvora por la ciudad y muchos levantaban juicio de lo que se debería hacer con estos jóvenes. Le preguntaban a ella qué iba a hacer, qué pedía. Y ella solamente decía, yo oro por ellos. Muchos la tildaban de loca, incluso de madre desnaturalizada. La nota periodística dice que ella pidió permiso a las autoridades para asistir al lugar donde estaban encarcelados estos jóvenes a quienes habían atrapado. Habían pasado ya 7 meses después de esto. Llegó ante ellos, permiso que le fue concedido, y llegó ante ellos. Y la gente, o más bien, ella les dijo, la gente me llama loca, pero yo humanamente quiero decirles que como madre mi hijo era la única razón de mi vida, era todo lo que yo tenía. Pero hoy me queda algo que no puedo cambiar, es a mi Señor Jesucristo en mi corazón. Y por tal motivo, les dijo ella a ellos, he venido a otorgarles mi perdón y a decirles que Cristo Jesús es el único que puede sacarles de esta vida de perdición. Aquella mujer se desprendió de su derecho de justicia o de reclamar justicia. Solamente ella mostró compasión por aquellos que le habían arrebatado la vida a su hijo. Tal vez pudiéramos decir, esto es muy dramático, es muy trágico y es una regla muy alta para nosotros. Efectivamente. Pero Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición, dice Pablo, se humilló a sí mismo. Una gran mayoría de creyentes decimos adorar a Dios.
estando en condiciones normales, cuando uno se puede reunir, uno asiste a los cultos, uno lee su Biblia u ora, y esto denota en cierta manera el compromiso o el acercamiento que uno puede tener con Dios. Pero realmente, hermanos, en ocasiones no cedemos nuestros derechos para nada. Porque estando en condiciones normales, incluso tal vez usted o yo nos molestamos que alguien se haya sentado en el lugar donde yo me siento tradicionalmente. Tal vez usted se haya molestado porque alguien movió lo que no debía mover. Pero hoy estamos viviendo una nueva realidad. No podemos reunirnos con regularidad como se hacía anteriormente. Pero aún así, seguimos con la misma actitud en una gran manera. No queremos ceder nuestros derechos. No queremos despojarnos de nuestra gloria. Porque lo más importante para nosotros es lo nuestro. Y no es darle gloria a Dios. Lo más importante para nosotros viene siendo el descanso de nuestro cuerpo. Las iglesias todavía siguen acostumbrando a reunirse por las mañanas, aunque sea de manera virtual. Y tal vez usted dice, bueno, pero estamos en una nueva modalidad, me voy a levantar un poco más tarde. Usted, cuando estaba en situaciones normales, seguramente llegaba un poquito después de la hora que empezaban las actividades. Y es muy probable que siga sucediendo lo mismo. Pregúntese si realmente ese es el sentimiento o el pensamiento de Cristo. Porque no queremos ceder nuestros derechos. El descanso de nuestro cuerpo parece ser más importante que el descanso de nuestra alma. La vida del Señor nos muestra una de las características esenciales en la vida cristiana. La gran mayoría de las iglesias acostumbran el día de su aniversario a leer lo que se llama una reseña histórica de cómo comenzaron, de dónde empezaron. Tal vez no dicen quiénes empezaron, pero a grosso modo dan una reseña de cómo Dios ha traído a la iglesia hasta ese momento. Bueno, la iglesia en Filipos tenía su propia historia y tenía su propia reseña. Supongamos que el día del aniversario la hermana Lidia se levantaba y decía, hermano, pues vamos a leer la reseña histórica de la iglesia. Esta es la reseña histórica. Y todo está en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y entonces los mandaba ya como yo les mando para que lo vean ustedes, o les pido que vayan allí. Y dice la Biblia, capítulo 16 del libro de los Hechos, que esta iglesia no empezó por las cualidades y atributos del apóstol Pablo y de su equipo, aunque Dios los había capacitado. O que esta iglesia haya empezado por la visión que tuvo la iglesia de Antioquía de enviar misioneros, aunque Dios usó a esta iglesia. Pablo ha comenzado su segundo viaje misionero para ir a las iglesias que había establecido en su primer viaje misionario y fortalecerlas. Y dice la Escritura que pasó por Siria y Cilicia, el último versículo del capítulo 15. Y usted se preguntará, ¿y dónde está Siria y dónde está Cilicia? Solo tendría que ver un mapa para que usted se dé cuenta. Llegó a Derbe y a Listra. Y allí encontró un cierto discípulo llamado Timoteo, al cual, siendo de madre judía y de padre griego, lo obligó o lo mandó a circuncidarse por causa de los judíos. Y luego dice la Biblia que siguieron su camino, atravesaron toda la región de Frigia y la provincia de Galacia.
Pablo va hacia el norte o al norte, o un poquito cargado hacia el occidente, de lo que hoy se conoce como el país de Turquía. Y Pablo, dice la Biblia, quería hablar en Asia, un poquito hacia abajo. Pero si usted está conmigo allí, versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo dice: Señor, pero aquí hay mucha gente que puede escuchar tu palabra. Pero el Espíritu Santo le dijo: no, Pablo, no. Bueno, entonces, si no quieres que vaya a Asia, entonces déjame ir un poquito más hacia arriba. Y dice el 7, cuando llegaron a Misia, que es otra región, intentaron ir a Bitinia, un poco más hacia el norte o hacia arriba. Pero nuevamente el Espíritu Santo le dijo: no, Pablo, no es por allí. Oh, Señor, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y dice la Biblia en el versículo 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, fueron hacia el puerto, hacia el mar. Y en esa ciudad Pablo tuvo una visión. Un hombre macedonio le pedía que pasara a predicarles el evangelio. Le rogaba que pasase a Macedonia y los ayudaran. Y Pablo entendió que tenían que ir a la región de Macedonia, tomar un barco y cruzar hacia Neápolis. Y llegaron a Filipos. Y estando en Filipos, dice el versículo 13, un día de reposo salimos fuera a la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces la hermana Lidia le está diciendo a los filipenses: hermanos, ¿saben dónde comenzó nuestra iglesia? A la orilla de un río. Comenzó con mujeres. Atendamos la exhortación que Pablo nos está haciendo. Hermana Cinti, hermana Bodia, por favor. Cómo Dios nos ha traído es lo que tenemos que pensar. Y cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Porque no solamente Pablo ahí se enfrentó a las artimañas de Satanás. Ahí se convirtió un hombre conocido como el carcelero de Filipos. Yo creo que los creyentes y las iglesias particularmente debemos recordar cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Cómo en el transcurrir de los años Dios se ha manifestado en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Y debemos armarnos del mismo pensamiento, del mismo sentimiento y la misma voluntad en cuanto a la obra del Señor, de ceder nuestros derechos para hacer su voluntad. Si Dios me pide que yo sea humilde, ¿qué debo hacer? Si Dios me pide que yo debo estimar a los demás, ¿qué debo hacer? Si Dios me pide que sea de un mismo pensamiento y de una misma sentimiento y de un mismo actuar, ¿qué debo hacer? Pero esta vida de adoración en la vida cristiana también está enfocada en la obediencia a la voluntad de Dios. Dice el versículo 8 de Filipenses 2, la última parte: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Evis Carballosa, un teólogo español, escribe en su comentario a los filipenses que la humillación de Cristo tuvo su culminación en la muerte de cruz, y que esta muerte era tan cruel que era usada para castigar a los hombres que en aquellos tiempos eran malhechores, que esta muerte en la cruz estaba reservada para los peores criminales y que para las sociedades de aquel entonces tenía una connotación distinta. Él escribe: para los judíos era maldición la muerte en la cruz. Para los romanos era una vergüenza reservada para los esclavos y los peores rufianes. Para los griegos la muerte de cruz era una locura. Se dice que los griegos vestían sus dioses con todos los atributos de gloria y belleza.
La idea de adorar, entonces, para todo aquel que escuchaba que Cristo murió en la cruz, la idea de adorarlo a Él, de adorar a un malhechor, como podían entenderlo, y crucificado, era repulsiva. Por eso Pablo, cuando escribe primero a los Corintios capítulo 1 versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura. La Biblia dice que el Señor se hizo obediente. Él dio oído a la voz divina sin oponerse. Por amor fue humilde a la voluntad del Padre. Nadie lo obligó a hacerlo, pero estuvo dispuesto a morir por nosotros. Él es el Cordero inmolado por nuestros pecados. Él es digno de ser exaltado, es digno de ser adorado, de ser alabado siempre, pero también es digno, hermanos, de ser obedecido. El ejemplo más claro de humildad y de desprendimiento y obediencia es el mismo Señor Jesucristo. Los hombres podemos tener muchas virtudes y muchos atributos dignos de que alguien los imite, pero el ejemplo más claro, el modelo que nosotros debemos seguir, el llamado que se le hace al cristiano, es imitar a Cristo. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Qué razón tendría yo para predicar esto? Porque quiero dejarles este pensamiento. A ti como creyente, Dios te otorgó su perdón en el momento en que se lo pediste. A ti como creyente, Dios te dio la salvación eterna de tu alma. Y a ti como creyente, Dios te ha asegurado que en Él estás protegido y te llevará al cielo. Dios desea tu corazón. Dios desea tu santidad y tu entrega. Pero para que eso ocurra, tienes que tener el mismo pensamiento que Él tuvo, es decir, que Cristo tuvo en cuanto al Padre: obediencia. Por eso Pablo dice: haya pues en vosotros, en ti y en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor sufrió por ti. ¿Qué tanto estás dispuesto a sufrir por Él? Él no solo sufrió por ti, el Señor dio todo por ti y por mí. ¿Qué estás dispuesto a dar por Él? El Señor dejó su gloria por ti. ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar tu gloria por Él? O es decir, todo aquello que te complace y te es cómodo. El Señor se humilló por ti. ¿Qué tanto estás dispuesto a humillarte? Pero además, el Señor te mostró que eres importante para Él. ¿Qué tan importante es el Señor para ti? Te pregunto, ¿qué es lo que más anhelas que Dios te dé o te conceda de manera personal o de manera familiar o como iglesia? ¿Qué es lo que más anhelas que Dios te conceda? Te doy unos minutos para pensar. ¿Qué es lo que más te anhela que Dios te conceda? Ya sea a ti personalmente, ya sea como familia o ya sea como iglesia. Pero además, pregúntate, ¿qué es lo que Dios anhela que yo haga para con Él? Y Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El ejemplo más claro y más hermoso para la vida cristiana, Pablo dijo, es Cristo. Y a ese Cristo al cual tú has creído es el que Pablo dice debes seguir. Tal vez tus pensamientos
por la circunstancia que sean, te dominan. Y eso afecta a tus sentimientos. Y eso afecta a tu manera de actuar. ¿Por qué no tomas el consejo que Dios te da en su palabra? Que haya ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús, y lo que el Señor pensó y hacia donde dirigió sus emociones y su actuar fue siempre a ser obediente a la voz del Padre. ¿Qué tan obediente eres tú? ¿O qué tan obediente quieres ser? Ha pasado casi un año de todo este encierro que estamos viviendo. Seguramente si yo te preguntara qué has aprendido, me dirías muchas cosas. Pero te pregunto, ¿has aprendido a ser obediente a Cristo? Solo tú lo sabes. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y gracias por tu palabra. Siempre ha estado allí esta porción. Y quizás siempre la leemos pensando en otros y no en nosotros. Tú sabes cuáles son nuestros pensamientos. Tú sabes cuáles son nuestros sentimientos y cuál es nuestra voluntad hacia ti y tu palabra y tu obra. Pero también sabes, Señor, cómo estos pensamientos y sentimientos y actuar están dirigidos hacia los demás. Tú nos llamas a la unidad, tú nos llamas a la humildad y nos llamas a la obediencia. Solo tú conoces nuestro corazón. Pero en tu nombre, Señor, y en esta oración, invito a cada uno de los que está escuchando a considerar qué tanto hemos aprendido a ser obedientes a ti. Que pueda traer unidad, que pueda traer humildad a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Dios, tú eres el soberano y a ti no podemos engañarte. Por eso, Padre, te pido que atiendas la oración de cada uno, si esta es sincera, y nos ayudes para ser obediente a tu palabra. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por darse el tiempo para escuchar. Les envío un fuerte abrazo. Síganse cuidando, como yo haré lo mismo, por favor.